Señora Ministra de Justicia, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Un saludo cordial a todos los asistentes, señores presidentes de las Cortes y a todos los colombianos. Señor presidente, para lograr un país justo, moderno, seguro, bajo su iniciativa se creó nuevamente el Ministerio de Justicia y del Derecho como el sector administrativo de justicia encargado de tener una interlocución permanente con la rama judicial. Junto a ese ministerio fue creada la Agencia de Defensa del Estado, que en su corta existencia ya ha logrado que el Estado sea absuelto por pretensiones superiores a los 700 billones de pesos, mostrando así unos resultados muy eficaces. También se creó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios para conformar todo este sector administrativo de justicia, que está encargada de la infraestructura carcelaria y del mejoramiento de las condiciones de las personas que están recluidas en los centros penitenciarios y carcelarios. Este nuevo ministerio está destinado a humanizar la justicia y ese propósito gira en relación con tres ejes. El primero, esa línea de acción es el modelo integral de justicia transicional, el segundo es la consolidación del Estado Social de Derecho y el tercero, la modernización y acceso a la justicia. En ese primer frente de justicia transicional se logró, en primer lugar, la promoción, acompañamiento y finalmente la expedición de leyes muy importantes en este camino que estamos recorriendo hacia la paz, anticipándonos a la firma del acuerdo para solucionar el conflicto y teniendo como eje fundamental y central a las víctimas. Fueron expedidas la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, fue expedida la Ley para los Desmovilizados Rasos y fue modificada la Ley de Justicia y Paz. Los decretos reglamentarios que han sido necesarios para la ejecución de esas normas también han sido expedidos, pero además le hemos acercado la justicia a todas las víctimas. Nos inventamos la Unidad Móvil de Atención a Víctimas que ha recorrido 17 departamentos y en un año ha atendido a 10,000 víctimas, oyéndoles todas las versiones en aquellos sitios donde no existe ni siquiera un juez. La justicia está llegando hasta donde ellos. Y en los centros de convivencia, de los cuales este gobierno ha inaugurado 16, presidente, hemos implementado el programa de reconciliación, todo con miras a lograr esa justicia transicional. En la segunda línea de acción, esto es en la consolidación del Estado Social de Derecho, hay varios aspectos que vale la pena destacar. El primero es el de las alertas tempranas. A través de la Dirección de Drogas se ha establecido un programa en unión de varias entidades del Estado, entre ellas la Policía Nacional. Este es un programa que permite, en relación con materia de drogas, alertar a la ciudadanía sobre los perjuicios que pueden causar. Ya se han lanzado 2 alertas tempranas en relación concretamente con el TUCB y el LSD. La tercera alerta temprana es la detección de ollas virtuales. Esa alerta sirve, de un lado, para que la ciudadanía se prevenga sobre los daños que se pueden generar, pero y por sobre todo para que las autoridades en ese programa de seguridad puedan a tiempo atajar esas situaciones que se están presentando. Igualmente, para la consolidación del Estado Social de Derecho, la Superintendencia de Notariado y Registro viene adelantando un muy interesante programa de formalización de la tierra, de titularización, 4.800 títulos entregados en este periodo, en lo que ha sido fundamental la ventanilla única de registro que está implementada hoy en 220 notarías. También es muy importante en la consolidación de ese Estado Social de Derecho. Y en lo que hace alusión al IMPEC, se instaló la sala de monitoreo con la cual se vigilan las 40 principales cárceles del país. Esa sala además permite controlar las 24 horas del día lo que sucede en esas cárceles. Igualmente, en 26 cárceles del país ya existen salas de audiencia virtual.
En la tercera línea, en la modernización y acceso a la justicia, son muchos los logros. Bajo el auspicio y promoción de este gobierno se estableció el proceso oral y el litigio en línea, no solamente a través de las normas correspondientes, porque se promovió la aprobación de los nuevos códigos que lo consagran, sino a través de la destinación de 2 billones de pesos para efectos de que la tecnología física, la infraestructura física y la infraestructura tecnológica sea implementada. Esto es una realidad para los colombianos. En justicia oral, ya la justicia contenciosa administrativa está despachando en procesos orales. Y en justicia civil, el año entrante, en mayo, entran 6 distritos a operar en oralidad y en octubre entran 9 más. Todo gracias a la construcción de todas estas salas de audiencia, de las cuales tenemos ya un número importante a todo lo ancho de la geografía nacional. Asimismo, en el tema de casas de justicia, este ministerio ha entregado 18 nuevas casas de justicia en las que el programa principal es la atención a mujeres víctimas de la violencia. Todos estos programas consolidan las líneas de acción del Ministerio de Justicia, programas relacionados con la justicia transicional, la consolidación del Estado de Derecho, la modernización y acceso a la justicia, para que tengamos un país justo, moderno y seguro, que además se consolide con ese paso hacia la paz. Muchas gracias, ministra. Yo quisiera como hacerles unas preguntas para que la opinión pública también tenga ideas sobre otros aspectos, porque en esta rendición de cuentas no podemos ser exhaustivos, no podemos mencionar todo lo que se ha hecho, sino más o menos lo más importante, pero hay inquietudes y hay interrogantes que la gente se hace. Uno de los problemas que tenemos, que ha estado en todos los medios de comunicación y que es una realidad, es el hacinamiento en las cárceles. Sobre eso, ¿qué está haciendo el gobierno, qué está haciendo el ministerio? Presidente, esa situación se está manejando desde el Ministerio de Justicia y del Derecho con el trabajo arduo del señor director del IMPEC y de la señora directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios a través de 12 medidas. Por supuesto que una de esas medidas es la construcción de nuevos cupos carcelarios. Y gracias a una asociación que tenemos con el Ejército Nacional, este año se están construyendo 10.000 nuevos cupos en las colonias penitenciarias. Eso es una realidad, ya se está trabajando en el tema. Simultáneamente, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios va a entregar 4.000 cupos más por readecuaciones que se están haciendo en los establecimientos de reclusión, con lo cual este año tendremos 14.000 cupos más. El sistema penitenciario y carcelario se está estabilizando. El nombramiento de más jueces, gracias a la colaboración del Consejo Superior de la Judicatura, de jueces de descongestión, ha logrado que las peticiones de libertad que estaban represadas estén siendo oportunamente definidas y que entonces se establezca un equilibrio dentro de ese sistema penitenciario y carcelario. Pero no solamente vamos a construir esos 14.000 cupos, sino que este año se están adelantando los estudios, ya están contratados, ya se está trabajando en ellos, para la construcción a partir del año entrante de 19.000 cupos más. Esos estudios deberán ser entregados hacia la finalización del año para que en el 2014 puedan ser contratados la mayoría de esos cupos. Estamos mejorando igualmente en el servicio de salud. En este momento se está adelantando el proceso de selección abreviada para contratar EPS particulares que presten el servicio de salud de las cárceles. Esas, entre otras muchas medidas, están contribuyendo a solucionar la situación. Muy importante, porque ese es un problema muy serio que tenemos y un desafío muy difícil, pero que tenemos que solucionar hacia el futuro, porque es un problema que sin duda alguna está afectando
todo el engranaje de la justicia y del Estado mismo. Otro aspecto que quería preguntarle, ministra, tiene que ver con un viejo anhelo personal y de mucha gente, y es el ejercicio de ir derogando leyes innecesarias. Hemos dicho que otros países, yo me acuerdo de un país específico, Suecia, dedicó un tiempo de su gobierno solamente a derogar leyes innecesarias. Y nosotros, cuando creamos el ministerio, que ese es un logro importante, la creación del ministerio y el restablecimiento, y aquí están el señor presidente del Consejo de Estado y el señor presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y podrán dar fe, se restableció la armonía entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, armonía que contempla nuestra Constitución y que es absolutamente necesaria para que la democracia funcione. Eso yo creo que también es un logro importante. Pero volviendo al buen gobierno, derogar esas leyes innecesarias, obsoletas, ese ejercicio también haría mucho más fácil la administración de justicia y la administración del Estado en general. ¿Qué hemos hecho en ese aspecto, ministra? Presidente, a sabiendas de que usted tiene ese propósito claro de entregarle a este país un ordenamiento jurídico depurado, desde enero de este año el Ministerio de Justicia tiene ese programa como una de sus principales líneas de acción. Para el efecto, hemos establecido un cronograma con la vinculación de por lo menos 20 de las principales universidades con sus facultades de Derecho y de todos los ministerios. ¿Qué hicimos? Recogimos ya todas las normas, que esa era la primera etapa, que son unas 20.000, y esas normas, después de hacerles una revisión exhaustiva, fueron enviadas a las universidades y a cada sector para que ellos nos las devuelvan con sus estudios y análisis, con el fin de ver cuáles están derogadas, con el fin de ver cuáles resultan obsoletas. Quiero contarle que en este momento, presidente, ya tenemos un documento con 400 de esas normas perfectamente identificadas. Lo que pasa es que hemos decidido no presentar parcialmente al Congreso esas derogatorias, sino hacerlo en un solo paquete, y se presentará en marzo del año entrante. Porque según el cronograma, este es un trabajo de alta juridicidad muy especializado. Según el cronograma, las respuestas de cada sector y de cada universidad deberán estarse presentando hacia fines de este año, para que podamos construir el proyecto entre enero y marzo y presentárselo al Congreso de la República y lograr ese anhelo suyo y de todos los que están vinculados con los aspectos jurídicos del Estado de tener finalmente un ordenamiento jurídico depurado. Bueno, no, muy importante. Marzo del año entrante se va a presentar el paquete completo, para que, aquí está el señor presidente de la Cámara de Representantes, entonces llega como anillo al dedo. Le vamos a presentar un paquete muy grande para que el Congreso derogue, en lugar de apruebe, sino elimine una cantidad de leyes que, a juicio de mucha gente de estas universidades y del gobierno, van a ser leyes que sobran. Creo que eso es un paso importantísimo en hacer más eficiente el funcionamiento del Estado. Y la pregunta, por último, ministra, que se hace todo colombiano. ¿Qué se está haciendo para que la justicia, cómo está contribuyendo el gobierno para que la justicia sea cada vez más eficiente y donde el ciudadano se pueda considerar como más cercano a la justicia? Muchos ciudadanos ven la justicia lejana y ven que es difícil hacer uso de la justicia, se demora mucho. ¿Qué estamos haciendo en ese frente? Y yo sé que eso es algo que tenemos que trabajar muy de común acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura y con todas las Cortes, por supuesto, pero desde el punto de vista nuestro, ministra, ¿cómo estamos contribuyendo hacia ese objetivo que todos los colombianos anhelamos? Presidente, hemos contribuido de manera eficaz a lograr una justicia pronta y eficiente. Son dos los problemas que desde el Ministerio de Justicia se han venido atacando. Uno es el problema de la congestión,
Y digo que desde el Ministerio de Justicia, presidente, porque en su gobierno se ha destinado más de 1 billón de pesos única y exclusivamente para descongestión, que es el principal problema. Y en esa descongestión, presidente, quiero decirle que, por ejemplo, la jurisdicción contenciosa administrativa ha avanzado a pasos agigantados. Por supuesto que tenemos muchos procesos, pero es por la gran litigiosidad que tiene el país. Pero con ese billón de pesos se han terminado 800.000 procesos. Ese es el número en que ha bajado el inventario de procesos en la rama judicial en los 3 años de su gobierno, presidente, y eso es gracias a esa inversión tan importante. Pero no solamente se trata de descongestión, igualmente necesitamos cambiar el proceso, necesitamos un proceso ágil, para eso necesitábamos oralidad y litigio en línea, y eso fue establecido durante este gobierno en los códigos que fueron aprobados. El Código General del Proceso, el Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo. Y por supuesto que no nos quedamos en la norma. Para que esos códigos funcionen es necesario que exista un presupuesto con el fin de operativizar el proceso oral y el litigio en línea, y para eso usted también, presidente, destinó la suma de 2 billones de pesos, cuya ejecución corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, a quien hemos estado acompañando como Ministerio de Justicia en las comisiones de seguimiento al proceso oral y la justicia pronta, en la comisión de seguimiento al Código General del Proceso, con el fin de que las contrataciones sean realizadas, con el fin de que ese dinero que usted ha destinado para esos efectos sea efectivamente invertido y logremos de manera muy rápida una justicia pronta, un proceso oral. Vamos en la senda correcta. Como le decía, ya el contencioso administrativo está en oralidad y este año la justicia civil va a empezar con la oralidad en por lo menos 13 distritos, 6 en mayo y los otros 7 en octubre. Pero como somos conscientes de que el país tiene una alta litigiosidad, desde el Ministerio de Justicia y en lo que le corresponde a este sector administrativo, estamos implementando programas de conciliación, 225.000 conciliaciones atendidas en estos 3 años. Hemos inaugurado, como les mencionaba hace un rato, centros de convivencia y casas de justicia, 13 centros de convivencia, 18 casas de justicia. En todas ellas lo que hacemos es atender al usuario que tiene un conflicto de carácter judicial y tratar de evitar que llegue a la justicia, porque esa es otra manera de descongestionar. Tenemos que sembrar una cultura de la amigable composición, de la conciliación, porque no todo tiene que ser solucionado yendo a donde un juez. Muy bien, muy claro, pero ahí hay que hacer un esfuerzo mayor, hay que avanzar. Hay muchos aspectos de la administración del Estado donde uno simplemente tiene que trabajar más porque aparecen más procesos, aparecen más demandas, entonces uno tiene que ir más rápido de lo que uno piensa que debe ir, porque para eso así es como va uno avanzando y no retrocediendo. Ahí tenemos un gran desafío y eso es algo que tenemos que discutir permanentemente con las Cortes para ver cómo hacemos cada vez más eficiente la justicia, el uso de los medios electrónicos, de la tecnología, que es algo donde estamos comprometidos para que el ciudadano se sienta cada vez más cercano a la justicia. Eso es muy, muy importante. Hay otro tema, ministra, pero de pronto tiene que ver también con el Ministerio del Interior y por eso se lo voy a dejar al Ministerio del Interior, pero es importante en esta rendición de cuentas hacerlo explícito. El país tiene la sensación que fracasamos con la reforma a la justicia y todo lo que sucedió alrededor de esa reforma pues dejó un mal sabor y quedó la impresión de que no se hizo nada en materia de reforma a la justicia, lo cual es totalmente equivocado. Se han logrado aprobar en el Congreso de la República unas reformas importantísimas, mucho más importantes, diría yo, para el funcionamiento de la justicia que la propia reforma que se cayó. El Código General del Proceso, todo lo que tiene que ver con arbitraje. Yo le voy a pedir al señor Ministro del Interior, porque aquí se traslapan pues las funciones,
que hable sobre eso, de todas formas, en su rendición de cuentas, porque creo que ahí también, en la parte legislativa, en materia judicial, se hizo muchísimo. No hay tal de que ahí no se hizo nada. Las reformas, repito, que se lograron aprobar en el Congreso, que tienen que ver con la justicia, fueron más importantes en su conjunto, mucho más importantes que lo que buscaba la reforma constitucional que se cayó. Y eso creo que es importante dejarlo muy claro. De manera que le voy a pasar la palabra al señor ministro del Interior, no sin antes, ministra, hacerle una pregunta, porque creo que aquí también tiene que ver con usted, tiene que ver con el Ministerio del Interior, tiene que ver con el Ministerio de Defensa y tiene que ver con el Ministerio de Transporte, un tema que está muy en la boca de todo el mundo, de los medios de comunicación, y es el tema de los conductores borrachos que cometen crímenes, asesinatos, porque eso es lo que sucede cuando un borracho maneja y atropella a una persona y la mata. Eso es un asesinato. Y esta mañana, pues, en todos los medios estaba la sorpresa de que habían liberado al muchacho que cometió ese crimen hace unos días. La juez salió y dio una explicación en derecho, por qué, y tiene que ver mucho también con la congestión en las cárceles, quién debe ir a la cárcel mientras lo juzgan. Que no lo hayan metido a la cárcel no quiere decir que sea inocente, ni mucho menos, eso es muy importante que quede claro. Mientras lo juzgan, la juez consideró que no era necesario mantenerlo en la cárcel. Pero el tema de fondo es cómo hacemos para ser mucho más efectivos en prevenir ese tipo de crímenes, de delitos, porque es un crimen, es un delito. El asesinato con un carro de una persona embriagada es un delito, un crimen. ¿Cómo podemos prevenir? Y ahí hay muchos ejemplos de muchos países donde el miedo al castigo genera toda una cultura de no manejar embriagado, no manejar con tragos. Y nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo en ese frente, porque me dicen que cerca de 1.500 licencias de conducción al mes son, sustraídas pues, del sistema por esa sola causa. Y eso es demasiado, eso no puede ser. Es decir, la gente como que no aprende a que eso no pueden manejar embriagados, no pueden manejar con tragos. Yo tengo una idea que se las quiero proponer a ustedes para ver si le pedimos al señor presidente de la Cámara de Representantes que en la ley que nos la apruebe rápidamente sobre seguridad vial, si se puede introducir, y esa es mi pregunta, otro elemento que yo creo que puede ser muy disuasivo. Si no solamente se le quita la licencia, y dependiendo del grado de alcoholemia, puede ser hasta de 10 años, también se le puede incautar el vehículo y se le puede inmovilizar también de 1 año, 2 años o hasta 10 años. Y yo creo que más de uno lo pensará 2 veces, que no solamente le quitan la licencia, sino le quitan el vehículo que está manejando. ¿Por qué no estudiamos eso para introducirlo? Aquí tengo el viceministro de Transporte, que yo creo que podemos, dentro de la ley, introducir algo en ese sentido, y eso sería un elemento de disuasión, yo creo que muy fuerte, para evitar este tipo de homicidios que representan la segunda causa de homicidios en el país. Es impresionante la cantidad de gente que muere atropellada por gente que maneja embriagada, y eso tenemos que combatirlo a como dé lugar.